Dios les bendiga, muy bien, bienvenidos a un estudio más de la bendita y santa palabra de nuestro Señor. Disculpen ahí los minutos de tardanza, pero tuvimos un pequeño contratiempo aquí. Gracias a Dios ya estamos aquí con ustedes y bueno, que Dios nos ayude para dar este estudio, el estudio de la santa palabra de nuestro Señor. Hoy en este día, ¿verdad? Damos gracias a Dios por todo lo que hemos tenido, las bendiciones y todas las pruebas, también gracias por ello. Y queremos hoy en este invitarle también a que ponga mucha atención en ese estudio, ya que para muchos es una confusión muy grande este estudio. Algunos tratan de aclararlo, pero a su manera de pensar o a su tradición. Y aquí no se trata de que sea la tradición de uno, sino qué dice la Biblia, porque es muy importante entender el estudio, perdón, ya que en ocasiones podemos hacer cosas que parecen buenas delante de Dios y en realidad no son agradables, y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Así que, hermanos, vamos a estudiar en este momento el tiempo que el Señor resucita, y el tema es ¿cuándo resucitó el Señor? Tenga lista su Biblia, con qué apuntar. Recuerde un cuaderno, una pluma, libreta, lápiz, como usted se sienta más cómodo, pero exclusivamente para los estudios, ¿verdad? Tenemos que agarrar en serio la palabra del Señor. Aún si tú no crees en la Biblia, verlo como un libro que quieres estudiar, escudriñarlo para lo que tú quieras. Pero yo sé que el día de mañana, cuando estás leyendo, te va a traer bendición a tu vida también. Así que vamos a pedirle a Dios que nos ayude para poder entender este hermoso tema, cuando resucitó el Señor. Y para ello voy a pedir que vayamos a orar, a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude y nos dé dirección para poder estudiar este tema. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, gracias le damos, Señor, por la bendición de la vida y por todas las bendiciones que tenemos, Señor. Gracias, Señor. Y como siempre, también agradecemos por las pruebas que hay en nuestro corazón, Señor, en nuestra vida cotidiana, Padre. Gracias por todo ello, Padre. Agradecemos también, Señor, porque sabemos de que hoy nos tiene, Señor, transmitiendo en este estudio. Por eso les pedimos, Padre, que prepare el corazón de los que van a estar escuchando, y también, Señor, que me ayude a poderlo explicar, Señor. Es un tema un poco difícil, Señor, pero sabemos que cuando usted, Padre, nos ilumina, nos ayuda, Señor, nos va a ayudar a entender mejor los temas, Señor. Y por eso le pedimos, Padre, que sea usted el que nos ministre y que todo lo que vaya a hablar sea conforme a su palabra, Señor, y no conforme a las ideas o tradiciones de los hombres, Padre. Ayúdenos, Señor, a siempre buscar lo más sólido, lo que más, Señor, se acerca a la palabra, porque en ocasiones, por causa del tiempo, de los siglos que han pasado, también por los idiomas que han pasado, Señor, su palabra, a veces hay unos pequeños cambios, Señor. Por eso le pedimos que, Señor, ayúdenos, Padre, a dar lo mejor de nosotros y que sea, Señor, lo más bíblico posible. Señor, le pedimos prepare sus corazones, tanto para el que va a exponer, Señor, como también los que van a recibir, para que sea bendición para todos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues el tema nuevamente, ¿cuándo resucitó el Señor? Le voy a pedir que vayamos a Mateo. Vamos a ir al capítulo 12, versículo 38 al 40. Mateo, capítulo 12, versículo 38 al versículo 40. Mateo capítulo 12, acuérdense, primero apuntan y luego busca la cita bíblica. Mateo capítulo 12, versículo 38 al versículo 40, y dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Versículo 38. Entonces respondieron ciertos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. 39. Mas él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás el profeta. Y en el 40, porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. De ahí vamos a partir para entender este tema. El día de mañana muchos van a celebrar, ¿verdad?, la resurrección o la Pascua, perdón, porque aseguran que Cristo resucitó el domingo y por eso le llaman el día del Señor, el domingo. Es algo que debemos de ver qué dice la Biblia en cuanto a esto. Y le voy a decir ahorita por qué tan importante que tenemos que entender este concepto, esta idea, hermanos.
amigos que nos escuchan. Yo sé que muchos, ¿verdad? Hablan acerca de la resurrección de Cristo, aunque no son cristianos. Muchos ateos, agnósticos, dicen, bueno, es que eso ya se repitió en otras ideas, otras filosofías, otras religiones. Ya ha habido otros que han resucitado, y algunos hasta en 3 días han resucitado, ¿verdad? Viernes, sábado y domingo de resurrección. No nomás Cristo, y eso es lo que tenemos que entender. Mucho cuidado con esto. Hay una cosa bien importante. Usted va a encontrar en varias partes de la Biblia, en los 4 evangelios, cuando dice al tercer día, al tercer día. Y muchos interpretan de que es viernes, sábado y domingo. Otros dicen que es el jueves cuando el Señor murió. Otros dicen que es el miércoles. Entonces vamos a tener que aclarar esto. ¿Qué dice la Biblia? ¿El miércoles, jueves o viernes? Entonces tenemos que entender qué significa el tercer día. Pero aquí hay una clave bien importante. Dice aquí, en el versículo 38, dice, los fariseos hablando, dice, entonces respondieron ciertos de los escribas y de los fariseos, diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Para poderte creer que eres el Mesías, necesitamos ver una señal. La señal más importante que le dice el Señor aquí, dice en el 39, mas él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Quiere una señal? Mas la señal no le será dada. Pero ¿cuál es la señal entonces, Señor? ¿Cómo voy a saber que eres tú? Dice, bueno, la señal va a ser la siguiente, sino la señal de Jonás el profeta. Para ello teníamos que ir al profeta Jonás, pero no lo vamos a hacer en este momento por causa del tiempo. Pero usted ya sabe que está un libro de Jonás y puede ir a buscarlo allá. Pero ¿qué dice aquí el Señor en el versículo 40? Ahí está la clave. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez o de la ballena, depende de la versión que traigan, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Fíjese bien, cuando dice la señal que se le va a dar a usted va a ser que va a haber 3 días y 3 noches dentro del pez como lo hizo Jonás. Recuerden esto, 3 días, 3 días. Y esto es bien importante que lo entendamos. 3 días es lo que el Señor está dando para poder decir que Él es el Mesías. 3 días. Y esto debe de tener muy claro el creyente para poder defender la doctrina. 3 días y 3 noches. 3 noches. 3 noches. Entonces algunos dicen, bueno, son 3 días, el viernes es un día, sábado es otro día y el domingo es otro día. Porque incluso se va usted a la enciclopedia judía y dice, ¿verdad?, que aunque sea una parte del día, puede ser tomado completo el día. Pero eso es lo que dice la tradición, perdón, la tradición judía también, y también lo que dice la enciclopedia judía. Mas sin embargo el Señor no está diciendo, ¿verdad?, un día, no, está aclarando 3 días y 3 noches. Entonces, esto es bien importante que lo entendamos, hermanos. 3 días y 3 noches. Y no hay ninguna contradicción en la palabra del Señor. En la tradición sí, pero no en la palabra del Señor. Hace años alguien me dijo, bueno, es que el Señor toma todo un día, aunque sea 1 hora, pero todo un día. Bueno, pero dice 3 días y 3 noches. Si dijera 3 días, puede ser que sí, ¿verdad? Parte del viernes, parte de todo el sábado completo y parte del domingo en la mañana. Pero cuando aclara 3 días con 3 noches y luego hace una comparación con algo que sí está en la palabra de Dios también, con el profeta Jonás, ahí no hay lugar a dudas. 3 días y 3 noches. Si dijera 3 días, yo puedo creer de que sí, pero cuando hace la comparación y note que no es la señal la muerte, no está diciendo la señal será mi muerte, no, sino el estar en la tierra sepultado 3 días con 3 noches. Así como Jonás y los fariseos y los saduceos y los escribas conocían perfectamente la historia, por tanto ellos sabían que cuando les decía 3 días con 3 noches, ellos no estaban pensando en la enciclopedia judía, no estaban pensando en la tradición judía, estaban pensando en lo que había hecho Jonás, hermanos. 3 días con 3 noches. Entonces es algo que tenemos que analizar. ¿Por qué es importante hacer esto? Le voy a decir el por qué. Y aquí no voy a ponerme a estudiar todos estos dioses o personajes de la historia. Fíjese bien, estos también resucitaron, murieron y resucitaron. Y algunos de ellos
justamente 3 días, viernes, sábado y domingo. ¿Por qué? Porque el domingo siempre fue como el día del sol. Eso todos lo sabemos, pero al menos que nunca han dado un estudio, hermano. Hay que estudiar también eso. Si el pastor no te da ese estudio o el predicador no da estudio, tú tienes también el compromiso delante de Dios de estudiar la palabra de Dios y también la historia. ¿Por qué? Porque sabemos de que el día del sol, que es el día domingo, ese se festeja. Por eso los adventistas, estos hermanos, creen, hoy es la señal de la bestia el domingo. Entonces eso tenemos que tener cuidado, porque vamos a ver que el mismo adventista que defiende el sábado y que dice, ¿verdad?, que el domingo es la señal de la marca de la bestia, ellos mismos celebran el domingo sin darse cuenta. Ahorita vamos a descubrir. Entonces esto es bien importante, y no nomás en esto, en varias cosas celebran el domingo igual que los demás. Entonces, gracias a Dios, aquí en Rubidux, cerca de donde estamos nosotros, en este pueblo, hay un grupo que eran adventistas, ahora se llaman sabatistas, unos hermanos, muy buenos hermanos. Ellos también saben, ¿verdad?, acerca de los 3 días con 3 noches. Entonces, no están viernes al domingo. Eso hay que entender lo que es la Biblia. Le voy a hablar acerca de estos personajes. Usted lo puede buscar en la historia. No voy a leer cada uno de ellos su historia porque los pasaremos semanas estudiándolos. Pero está, los nombres a lo mejor los pronuncio mal, ¿verdad?, porque son otros idiomas. Pero está de Batak, Alcestes, griego, también murió y resucitó. Krishna, de los indios, creo que la mayoría de la India, creo que la mayoría lo conocemos. Ibak de Nepal, Indra de Tibet, Mitra y Zoroastro también de Persia, Tamuz de Babilonia, que es muy conocido entre los cristianos, Crito, el dios caldeo, también murió y resucitó, Atis de Frigia, Bali de Orisa, Turis, Osiris y Horus de Egipto, Huetaba, Odín de Escandinavia, Esus, el dios Celta, y Prometeo también. Son de algunos de los personajes, cuando menos hay como 20 hermanos, pero no vamos a ver todos esos, que también murieron y resucitaron, y algunos murieron el viernes, el sábado y el domingo resucitan. Entonces la pregunta es, y fue algunos hasta 4000 años antes de Cristo. Imagínese usted, para usted como cristiano, y le llegan con esta historia que realmente está documentada históricamente hablando, y le llegan con esos datos los ateos o los agnósticos, o simplemente gente que le gusta estudiar y quiere estar seguro que su religión o su fe es la verdadera. Dice, bueno, ¿por qué estos personajes ya habían hecho lo mismo? Murieron algunos en la cruz y fueron también ajusticiados y murieron y resucitaron. ¿Por qué también Cristo lo hizo? La gran diferencia entre estos en estos tantos dioses que duraron 3 días en el sepulcro, o muertos, algunos no fueron sepultados, pero estuvieron muertos 3 días. La gran diferencia que el Señor marca aquí en el capítulo 12 de Mateo es que dice 3 días con 3 noches, mientras que los demás, son al menos 20, hermanos. Usted puede investigarlos. De estos 20, efectivamente fueron 3 días, según la historia, viernes, sábado y domingo. Algunos dicen los días, pero 3 días. Entonces, por eso cuando nosotros decimos, también 3 días, viernes, sábado y domingo, estamos comparándolo con aquellos que hicieron lo mismo, hermanos. 4000 años antes de Cristo. Entonces, ¿cómo voy a saber que el Cristo que me predicaron, el Cristo que transformó mi vida, el Cristo que me tocó mi corazón y ha tocado parte de mi familia, nos hemos convertido al Señor? Entonces, ¿cómo voy a estar seguro que si Él murió viernes, sábado y domingo, ¿verdad?, y restó el domingo, no tiene razón aquellos que hablan de Zoroastro, por ejemplo, o de diferentes dioses? ¿Cómo voy a estar seguro yo? Por eso Dios marca 3 días con 3 noches, no nomás 3 días. Y algunos dicen, pero la mayoría de textos dice al tercer día. No lo vamos a analizar, búsquelo usted. Entonces, pues es fácil, al tercer día no. Hermanos, cuidado, porque aquí es donde viene el peligro. Mañana muchos van a estar allá, o el domingo que lo celebran, van a estar allá celebrando, ¿verdad?, a Cristo. Pero, ¿sería que el Señor estuvo el domingo en la mañana? Vamos a ver qué dice la Biblia. Acompáñenme ahora, aquí mismo, en el capítulo, Mateo capítulo 27, versículo 45 para empezar. Mateo 27, 45. En cuanto a los personajes que estoy hablando de que murieron y fueron sepultados y resucitaron, y algunos fueron crucificados, eso puede buscarlo en la historia, ¿verdad? Usted puede meterse a la internet y buscarlos, y le van a aparecer varios ahí que hicieron esto.
pero nuestro Dios es diferente a todos los demás. Entonces vamos a ver Mateo capítulo 27, versículo 45. Dice, versículo 45, en el nombre de Jesús: y desde la hora sexta fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta equivale a las 12 del día, mientras que la hora novena a las 3 de la tarde. Entonces aquí tenemos que el Señor, voy a apuntarlo por acá, el Señor estaba colgado ya en la cruz, ya había sido juzgado, está colgado en la cruz, y dice que está, la hora sexta está entre las 12 del día, del mediodía, y hasta la hora novena, que equivale a las 3 de la tarde. Eso es lo que habla la Biblia, que el Señor estaba ahí en la cruz colgado. En el versículo 46 dice: y cerca de la hora novena, Jesús exclamó con gran voz diciendo: Elí, Elí, sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 47. Y algunos de los que estaban de pie ahí, oyéndolo, decían: a Elías llama a este. 48. E inmediatamente, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y le echó de vinagre, y poniendo en una caña le daba para que bebiese. Ahí me detengo. Ya estaba ahí el Señor, está agonizando la hora novena, y ahora vamos a ver lo que dice hasta el versículo 50. Versículo 50, vamos hasta el 50 para no leer todos los versículos. Versículo 50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado con grande voz, entregó el Espíritu. Eso ocurre en la hora novena, que son las 3 de la tarde de nuestro horario, cuando el Señor expira. Elí, Elí, sabactani. Entonces dice: déjalo ahí, ¿verdad? Porque a ver si Elías lo viene a salvar. Y a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde muere el Señor, ahí expira. Pero vamos a ver más adelante, brinques el versículo 57. Y cuando fue la tarde del día, depende de su versión, algunos dicen al anochecer. Y cuando fue la tarde del día, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, el cual también era discípulo de Jesús. Entonces aquí tenemos al atardecer, no dice la hora, pero vamos a ponerlo nosotros que es entre las 6 de la tarde o las 7 p.m. A las 3 de la tarde, la hora novena, el Señor expira, muere. Al atardecer puede ser entre las 6 o las 7 de la noche, es decir, entre las 3 de la tarde a las 6 o 7 están pasando 3 o 4 horas donde ya está muerto el Señor, van y le quieren quebrar las rodillas, se ve que está muerto, lo pican, también ya sabemos la historia. Entonces el Señor, ahí al atardecer, van y lo descuelgan. ¿Por qué? Porque no podía estar el cuerpo colgado en el madero. Eso también lo sabemos, no puede estar ahí. Entonces lo descuelgan al Señor. Y recuerde, mi hermano, que la señal del profeta Jonás no era su muerte. La señal del profeta Jonás es que tendría que estar sepultado 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces, a partir de este horario, 6 o 7 de la noche, no dice el horario, pero al atardecer o al anochecer, es la señal, cuando lo entierran, cuando lo sepultan, es la señal de Jonás. No cuando muere a las 3 de la tarde, sino cuando él es sepultado. Porque así como estuvo Jonás 3 días con 3 noches, es necesario que el Hijo del Hombre esté allí en la tierra, sepultado. Ahora, hay gente que dice, o hermanos que dicen: no, pero es que esto es de los nuevos judíos mesiánicos. No, vamos a ver qué dice la Biblia. Yo no sé si ellos lo inventaron o lo creen, no lo sé, no he investigado a profundidad a los judíos mesiánicos. Ahora también hay varias ramas también del judío mesiánico, todo depende cómo lo interpreten ellos, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Usted juntamente conmigo va a estudiar la palabra de Dios, vamos a investigar qué dice la Biblia y tenemos que llegar a una conclusión, porque Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de orden, por tanto debemos de entender qué dice la Biblia. Bien, vamos más adelante. Recuerde que la señal es la sepultura, no la muerte, sino la sepultura. 3 días con 3 noches sepultado. Vamos ahora a 1 de Corintios, al lado derecho. Son como 6 cartas al lado derecho, o 7 cartas. 1 de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer del 1 hasta el 4. Apúntele, por favor.
Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. Enamórese de la palabra de Dios, mi amigo, hermano, enamórese de la palabra de Dios. Y yo sé que Dios le va a iluminar, le va a ayudar, porque es ahí donde está la clave de nuestro crecimiento espiritual. Yo sé que muchos, no, es que yo hablo lenguas y que yo soy pastor y que yo salto y danzo como David. Eso qué bueno que lo hagas, está bien, pero ponte a estudiar, escudriñar la palabra de Dios. Eso hay que tener en cuenta. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1, en el nombre de Jesús. Aquí está escribiendo Pablo a Corinto. Versículo 1. Pero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes. 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si la retiene. Si no, creíste en vano. No hay fruto ahí, estás en vano. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo yo recibí. Ahí me detengo un poquito. O sea que lo que primero que enseñó Pablo, en lugar de hablar del bautismo, en lugar de hablar otra cosa, no, lo primero que enseñó Pablo, dice aquí, que también él lo recibió, porque él no caminó con el Señor, todo se lo reveló el Señor. Dice, lo mismo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, pero óigalo bien, según las Escrituras, no según la tradición, no según las buenas ideas, no las buenas intenciones, según las escrituras. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, según las escrituras. Vamos entendiendo esto. Fue muerto según las escrituras. Fue sepultado y fue resucitado según las escrituras. Entonces, ese día o esos días que fue sepultado no es conforme a la tradición, ni tampoco a la enciclopedia judía, ni a la tradición católica, ni a la de los testigos de Jehová. No, Señor, eso no es así. Es muy importante entender que fue muerto, fue sepultado y resucitó el tercer día. Todo esto fue conforme a las Escrituras. Bueno, si Mateo capítulo 12 nos dice que el Señor va a estar, porque esa es la señal, sepultado 3 días con 3 noches, entonces, lo más lógico, vamos a olvidarnos de la tradición judía, de la tradición católica, de la tradición de los judíos mesiánicos, de quien quiera. Vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto al día bíblico. Incluso la adventista y los sabatistas, que es otro grupo también muy parecido al adventismo, ellos también guardan el sábado desde el día viernes. Hoy estamos en sábado. Ellos desde ayer a las 6 de la tarde o 7 de la tarde ya guardan el sábado, no trabajan, ¿verdad? Porque comienza el sábado. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia. Allí va a apuntarle mi hermano. Y vamos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Y vamos a leer varias escrituras. Génesis capítulo 1, versículo 5. En el nombre de Jesús, versículo 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Óigalo bien. Y fue la tarde y mañana el día primero. Brínquese el versículo 8. Apúntele por favor, versículo 8. Y llamó Dios al firmamento cielo. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Versículo vamos a ver, 13, versículo 13. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Versículo 19. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Versículo 23. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Para el día séptimo, hermanos, y eso es algo que un día vamos a hablar acerca de esto, porque es el día, dice que el Señor es el día del sábado, ¿verdad? El día sábado no termina como el tarde y mañana,
Eso otro día vamos a explicarlo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 4, dice que fue muerto conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucita al tercer día conforme a las Escrituras. Bueno, conforme a las Escrituras, la mañana y tarde igual a un día. Tarde y mañana un día. No es de mañana a tarde como nosotros lo tenemos acostumbrado. No, Señor. Según las Escrituras, como dice Pablo, tarde y mañana, tarde y mañana, tarde y mañana equivale a un día. Por tanto, los adventistas dicen, ayer viernes dijeron, bueno, ya es anochecer, ya es sábado. Y sí, efectivamente, ¿verdad? Bíblicamente ahí sí está bien. Un día completo. El Señor dice que estaría 3 días con 3 noches. No dice 3 días nada más, no, 3 días y con 3 noches. Ahora dicen otros, pero hermano, mire, es que nomás lo menciona una sola vez, y es en Mateo capítulo 12. Nada más una vez dice 3 días y 3 noches. Aunque está hablando de algo muy puntual, y hablando de la señal de Jonás, no les importa eso. Aunque hay una base sólida para decir, el Señor se basa en lo que pasó en el antiguo pacto con Jonás, 3 días con 3 noches dentro del pez. Dice, no, pero es una sola vez en la Biblia. Y estos hermanos argumentan que como es una sola vez, pues no tiene mucha validez. Déjame decir una cosa, va a encontrarse en la Biblia muchas cosas que se mencionan sola vez. El Armagedón, la cubierta, el mejor dar que recibir, el Señor lo dijo y no aparece ni en los evangelios. En fin, va a encontrar muchas cosas. Si usted se basa en que esto no tiene solidez bíblica, ni mucho menos espiritual, porque aparece una sola vez, bueno, va a tener que desechar muchas cosas en la Biblia que aparecen una sola vez en la Biblia. Yo le recomiendo que mejor crea en la palabra de Dios como palabra de Dios, ¿verdad? Siempre defenderé la Biblia. Ahora, se defiende sola, pero para poder entender entre nosotros, tenemos que escudriñar la palabra del Señor. ¿Qué es lo que pasa aquí? El día bíblico, conforme a las Escrituras, no conforme a las tradiciones, tarde y mañana equivale a un día. Es decir, hoy sábado, desde ayer a las 6 de la tarde, no sabemos, 6 o 7 de la noche, hasta hoy en la noche, o 6 de la tarde, 7 de la noche, un par de minutos más adelante, ya sería domingo, ¿verdad? El sábado desde ayer en la tarde a hoy en la tarde, y luego ya comienza el domingo, bíblicamente hablando, ¿verdad? Y los judíos también así lo hacen, junto con los hermanos adventistas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hasta ahí dice, bueno, hermano, pues no queda claro cómo 3 días, 3 noches, pero si fue viernes, y acuérdense que fue en la noche o en la tarde, al atardecer cuando lo sepultan. Si lo sepultan el viernes, esa es la señal, pues nomás está el viernes de la noche, sábado en la mañana, sábado en la noche, y temprano en la mañana, dice la Biblia, temprano en la mañana fueron y ya estaba la tumba vacía. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ya no está completo, está nomás un viernes en la noche, está el sábado en la noche, 2 noches, un día de la mañana del sábado y parte de la mañana del día domingo. Entonces, no son 3 días y 3 noches. Entonces, aquí hay algo que está pasando tremendamente. Oh, hermano, pero 3 días es el tercer día. Tenga cuidado cuando usted niega algo que dice la Biblia. A mí no me perjudica en absoluto. Yo tengo que enseñar lo que dice la Biblia, pero usted es el que va a tener problemas con el Señor si quiere argumentar algo que el Señor dejó establecido. Vamos a ver qué dice más adelante. Muy importante, el día bíblico, hermanos, es tarde y mañana. Bíblicamente hablando, tarde y mañana. Ahora, acompáñeme a Éxodo capítulo 12, el siguiente libro, Éxodo capítulo 12, y vamos a leer del versículo 3 al versículo 6. Éxodo capítulo 12, versículo 3 al versículo 6. Y dice en el nombre de Jesús, Éxodo capítulo 12, versículo 3 al 6. Versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, acuérdense que están en Egipto ellos viviendo, dice a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes
se tome cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. 4. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará su vecino inmediato a su casa, según el número de sus almas. Cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. 5. Vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, un animal perfecto. 6. Y lo habéis de guardar hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará, óigalo bien, toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. En otra ocasión hablaremos acerca del sacrificio de Cristo. Pero tenía que ser un macho perfecto, el Señor era perfecto. Y luego también dice que toda la congregación de Israel tenía que sacrificarlo, tenía que matarlo. Fue lo que pasó en el día de la crucifixión del Señor. Pero vamos a centrarnos en el versículo 6, dice: habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Fíjese bien que no dice lo inmolará el día 14. No, dice entre las 2 tardes. ¿Por qué? Porque el día bíblico es mañana y tarde, entre tarde y tarde. Es un día. No es una casualidad que en la primera fiesta que establece aquí el Señor, en el capítulo 12 de Éxodo, de hecho establece aquí el calendario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es el mes de Nisan, si mal no recuerdo, es el mes de Nisan. El día 10 se aparta el cordero de ese mes de Nisan, y el día 14, entre las 2 tardes, se puede sacrificar el cordero. Podría decir perfectamente, sin ningún problema, el día 14, pero está especificando entre las 2 tardes. Grave es eso, entre las 2 tardes. Vamos a ponerlo, a remarcarlo aquí un poquito, de tarde a tarde. De hecho, tengo una gráfica, me tomó años el poderla hacerla bien. Algún día vamos a pasarla bien, todavía no sé manejar todos estos aparatos. Yo estoy muy a la antigüita, entonces necesito ver cómo organizar todo esto y publicarlo, porque tengo un esquema, cómo se entiende perfectamente acerca de la resurrección de Cristo, usando más escrituras que las que vamos a ver el día de hoy. De hecho, donde quiera se habla de eso, en toda la Biblia. ¿Qué es lo que pasa aquí? Entre las 2 tardes se sacrifica el cordero. Y ahora vamos a ver en el versículo 12 y versículo 13. Usted va a leer todo el capítulo 12 en la casa, sin ningún problema. Versículo 12 y versículo 13, en el nombre de Jesús. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. 13. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando iré en la tierra de Egipto. Aquí está hablando de la Pascua, ¿no? Que quiere decir pasar, cuando pasa el Señor ahí. Primogénito, el Señor primogénito, y la señal, la sangre, también la sangre del Señor. Ahora, todo esto, vais a lo grabando. Entre las 2 tardes, el día bíblico, tarde, mañana y tarde, tarde y mañana, aquí lo escribí al revés, perdón. Pero tarde y mañana, es un día. Y déjenme voltearlo porque yo aquí me equivoqué. El día bíblico, tarde y mañana. Igual a un día. El sacrificio del cordero entre las 2 tardes. Perfecto el cordero, macho, sangre, primogénito. Todo eso se va acumulando para ver quién es el Señor, ¿verdad? Eso es muy importante. Ahora, vamos a ver, déjenme ver aquí. Vamos a ir ahora a Éxodo capítulo, vamos a ver, no, aquí mismo, no, versículo 17, perdón. Vamos a ver en el 17. Del 15 al 17, perdón. Vamos a ver del 15 al 17. Éxodo 12, versículo 15 al 17. 12, 15 en el nombre de Jesús. 7 días comeréis panes sin levadura, así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas,
porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma será cortada de Israel. Sería quitado porque comió cosa leudada. 16. El primer día habrá santa convocación. Y asimismo, en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que aderecéis lo que cada cual hubiera de comer. Es decir, ese día no podía salir a cocinar, a cazar o a traer animales, no. Nada más pues, se podía cocinar. Durante estos 7 días no tenía que haber levadura en la casa. Se comían los panes sin levadura. Versículo 17. Y guardaré la fiesta de los ácimos o de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este día en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Ahí me detengo un poquito. 7 días sin levadura. Vamos a ponerlo aquí. 7 días sin levadura. Siete días sin levadura, pero ahí añade una fiesta que muchos no toman en cuenta, y es la fiesta de los panes sin levadura. Se habla de las Pascuas, pero no se habla de la siguiente fiesta. Ahora, aquí dice, bueno, hermano, pues era el mismo día, ¿no? No porque haya ningún problema en esto. Hay que tener cuidado, hermanos, porque no es el mismo día. Entonces vamos a tener que estudiar más la palabra de Dios. Acompáñenme ahora a Levíticos, capítulo 23. Apúntenle, por favor. Levíticos, el siguiente libro, capítulo 23, del 1 al 6. Levíticos 23, del versículo 1 al versículo 6. Levítico 23, versículo 1, en el nombre de Jesús. Habló el Señor a Moisés diciendo, 2. Habla a los hijos de Israel y diles, las solemnidades del Señor, las cuales proclamaréis santas convocaciones, aquellas serán mis solemnidades. 3. 6 días se trabajará y el séptimo día sábado de reposo será. Es el sábado semanal. Versículo 3, perdón, versículo 3, continuamos. Convocación, pero vamos a repetir el 3. 6 días se trabajará y el séptimo día sábado de reposo será. Convocación santa. Ninguna obra haréis, sábado es del Señor en todas vuestras habitaciones. Habla del sábado semanal. 4. Estas son las solemnidades del Señor, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el 5, en el mes primero, a los 14 del mes, que es el mes de Nisan, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Señor. Es lo que vimos en Éxodo capítulo 12. Esa es Pascua del Señor entre las 2 tardes. Acuérdense, bien importante, y marca la Biblia entre las 2 tardes. Versículo 6. Y a los 15 días, es decir, el día 15 de este mes, es la solemnidad de los ácimos o de los panes sin levadura. Al Señor 7 días comeréis ácimos o panes sin levadura. Aquí está la otra clave. Los 7 días no había levadura, pero en los panes sin levadura, que es la fiesta, era el día 15. Mientras que el día 14 era la Pascua. El día 10 del mes de Nisan se apartaba el cordero, se dejaba el cordero ahí, apartado. Entonces el día 14 toda la congregación tenía que inmolar el cordero. Toda la congregación de Israel. Cada quien tenía su cordero, depende de lo que podían comer. Y esto era el día 14, entre las 2 tardes, tenían que sacrificar el cordero. Pero luego terminando la tarde del 14, porque acuérdense que es tarde y mañana, terminando la tarde del 14, comienza el 15, el día 15, ¿verdad? La fiesta de los panes sin levadura, y aquí ya nos aclara que es el día 15. Mientras que Éxodo capítulo 12 no aclara, nomás habla de las fiestas de los panes sin levadura, pero no está hablando la fecha, habla nomás del 14 de la Pascua,
pero aquí ya nos dice la fecha, es el 15. Muy importante. Tampoco se podía trabajar el día 14, ni tampoco se podía trabajar el día 15. Entre las dos tardes era convocación santa. Ninguna obra se podía hacer. Ahora vamos a ver aquí mismo en el capítulo 23, pero vamos a ver del versículo 24 al versículo 32. Levíticos 23, versículo 24 hasta el versículo 32. Vea lo que dice en el nombre de Jesús. Versículo 24. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, ya estamos hablando ya más adelante, en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis sábado una conmemoración en son de trompeta y una santa convocación. Brínquese al 32, pero usted lea, yo por causa del tiempo no puedo leer todo, pero usted sígalo leyendo. Pero vamos al versículo 32. Sábado de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 del mes. En la tarde, de tarde a tarde, holgaréis vuestro sábado. Vamos a irnos a otro versículo, aquí mismo, y vamos a ver el versículo 39. Pero a los 15 del mes séptimo, acuérdense, ya no es el mes primero, sino es el mes séptimo, cuando hubieres allegado el fruto de la tierra, haréis fiesta al Señor por 7 días. El primer día será sábado, sábado será también el octavo día. Entonces, ¿qué vamos a entender esto? Versículo 24 dice: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, óiganlo bien, en el mes séptimo, el primero del mes tendréis sábado. Pero, ¿cómo que el primero va a caer en sábado? Yo le hago una pregunta a usted, el día de su cumpleaños. Vamos a poner un ejemplo. Usted nació hace 20 años, un lunes. No quiere decir que por 20 años, cada 365 días del año, cae el lunes el día de su cumpleaños. Eso es falso. Ninguna fiesta queda el mismo día. Si es cualquier evento, una fiesta de su patria, lo que sea, varía los días. La fecha sí es la misma, es el día 14 de enero, pero puede caer el martes, puede caer el miércoles, puede caer el jueves, puede caer cualquier día. Entonces, la fecha del día, el día 10 de su cumpleaños, enero 10, bueno, no va a ser siempre lunes, ¿no? ¿Por qué? Porque se va moviendo en los días. Por eso aquí hay una clave bien importante, hermano, bien importante. Lo que muchos no saben o no quieren estudiar o les da pereza o se conforman con lo que les enseñen, es de que en la Biblia la palabra sábado es Shabbat. Shabbat en el hebreo es descanso o cesar. Entonces, cuando aquí traduce sábado, es un día de descanso, no el sábado semanal. Por eso, si el día primero cae el miércoles, es un Shabbat, es un sábado. Porque Shabbat es eso, descanso. Y a veces la clave está en Génesis capítulo 1, cuando está hablando del día sábado, ¿verdad? Del Shabbat. ¿Verdad? Nosotros pensamos que es el sábado semanal, no. También aquí habla del sábado semanal. Pero el día primero, cuando dice el día primero del mes séptimo, el día que caiga, si cae el martes, es un sábado. ¿Por qué sábado? Nuestra mente luego viernes, sábado, como el día de hoy. No, es sábado. No, hermano, porque en el judío, pero en la Biblia, los judíos sabían que Shabbat es un descanso y había muchos Shabbats, no nomás el día séptimo, sino todos los días que era descanso, era un día festivo, porque cesaban, es un Shabbat, es un día de descanso. Fíjese bien, versículo 30, vamos a ver el 24, perdón, versículo 24. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes tendréis sábado. Ahí sí tradujeron bien Shabbat, que es el sábado, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación. No puede ser nada porque es un Shabbat, es un sábado. Versículo 32. Sábado de reposo, que es lo mismo, será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 del mes, ahora el día 9 del mes, y luego dice: en la tarde
y luego de tarde a tarde holgaréis vuestro sábado. O sea, es un Shabbat, caiga el día que caiga. Si cae el día primero, el miércoles, es un Shabbat. Porque eso quiere decir es sábado, descanso. ¿Verdad? No el sábado semanal, que es diferente. Ahora en el versículo 39, dice, pero a los 15 del mes, el día 15, del mes séptimo, cuando hubieres allegado el fruto de la tierra, haréis fiesta al Señor por 7 días. El primer día será sábado, será Shabbat, será descanso. Shabbat será también el 8º día, caiga el día que caiga. Entonces, hay varios Shabbats en la Biblia que es un descanso, que muchos lo confunden con el sábado de la semana. Esto es bien importante entenderlo, hermano, porque ahí está la clave de todo, hermanos. Ahí está la clave de todo. El Shabbat solamente significa descanso o cesar. Eso es lo que quiere decir este Shabbat. Por eso aquí traducen bien sábado, que es un Shabbat. Entonces, esto, hermano, nos va dando la clave. En estas fiestas eran sábados, pero no el sábado semanal, sino el sábado, el Shabbat, el día de descanso de ese día. El día primero, el día noveno, caiga cuando caiga, y el día primero y el 8º día era sábado. No importa si era martes, no importa si era miércoles, era Shabbat, era sábado. Ese es según la palabra de Dios. Pablo dice, ¿verdad?, que conforme a las escrituras, hermano, no conforme a los judíos, no conforme a las tradiciones de la católica, no las conforme a las de otras religiones, no, conforme a las escrituras, y nosotros tenemos que basarnos conforme a las escrituras. Ahora, no voy a acomodar yo la escritura a mi forma de pensar y torcer la escritura y forzarla para que diga algo que no quiere decir o que no dice. Oh, pero que esto es de bueno, si tú quieres seguir pensando así, esa es tu relación con Dios. La Biblia habla de tarde a tarde, no nomás aquí que menciono, hay muchas escrituras donde habla de tarde a tarde, porque es según las escrituras, como dice el apóstol Pablo. Sencillo. El Señor tanto que habló de las escrituras, ¿por qué? Porque son inspiradas por Dios. No se pueden equivocar. El problema es que no escudriñamos y donde tenemos una confusión tremenda, o a muchos no les importa. Oh, no, yo estoy contento así. Mañana yo levanto huevitos ahí en mi casa y Dios me perdonará y que acabo no lo veo tan malo. Cuidado, hermano. Porque cuando no vemos las cosas tan malas, hay un problema grande aquí, grandísimo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Es más, fíjese bien, aquí estamos cerca. Vamos a Éxodo, capítulo 32. Un poquito más para atrás. Éxodo 32. Y vamos a ver del versículo 1 al versículo 7. Ya estamos aquí, vamos a aprovechar ese tiempo. Éxodo 32, versículo 1 al versículo 7, en el nombre de Jesús. Versículo 1, mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se llegó entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué les haya acontecido. Versículo 2. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras esposas, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. ¿Por qué tenían aretes? Porque eran esclavos. Versículo 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Versículo 4. El cual los tomó de las manos de ellos y los formó con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar. Oiga lo viendo que hizo Aarón. Edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, ¿qué dijo Aarón? Oiga esto, bien importante. Mañana será fiesta al Señor. O sea, mañana vamos a glorificar a Dios. Mañana resucitó el Señor. Mañana vamos a hacerle fiesta al Señor. Vamos a cantar las mañanas en la mañana, vamos a levantarnos en la madrugada para cantarle al Señor la resurrección. Dice aquí en el versículo 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos. Para lo malo sí madrugan, pero para venir a la iglesia no madrugan, hermano. Qué barbaridad, hermano. Para las fiestas y para el trabajo llegan temprano, para la iglesia, oye, por favor. Si hasta el predicador llega a veces a medio servicio. Versículo 6.
El día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentes y pacíficos, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. 7. Entonces el Señor dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido. Oiga, pero ¿qué no dice en el versículo 5 que es una fiesta para el Señor? Yo lo hago de corazón, hombre. Si el Señor sabe, no es tan malo. Yo sé que es una diosa esa de los huevitos y la conejita, que quién sabe cómo no se van a pensar que conejas con huevos pues no tiene nada que ver, pero bueno, con una gallina todavía, pero no. No, ay, Dios sabe, son niños, mira, pobrecitos. Oiga, a mis hijos no ando con mentiras, hermanos. A mis hijos no ando engañando, nada de eso. A mis hijos les digo la verdad. ¿Por qué? Porque mañana voy a dar cuentas también de lo que mis hijos hagan y también de lo que yo les permita que hagan. Eso es muy, muy grave, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Aparentemente está bien, no hay problema, es para Dios, dice ahí versículo 5. No, vamos a darle fiesta al Señor. No, pero hermanos, aquí es como Dios manda, no como nosotros querramos. Eso es bien grave, mis hermanos. A lo mejor muchos le van a cortar. No, ya págale, ahí ese loco está sacándonos y mañana ya tengo los huevos preparados. Dios lo perdone, mi hermano, mi amigo, ¿verdad? Pero el que lo hace por ignorancia, pero el que se queda hasta el final ya sabe a lo que le tiran. Y apenas vamos comenzando, hermanos, yo sé que va a tomar más tiempo el día de hoy. Vamos a ver, vamos más adelante. Vamos a ir, hermanos, ahora sí, sabiendo que el día bíblico, conforme a Pablo, es tarde a mañana. Éxodo capítulo 12, sacrificaré de Pascua entre las 2 tardes. También las fiestas entre las 2 tardes. El día 15 era fiesta de los panes sin levadura. Ahora vamos al nuevo pacto. Vamos a ver qué dice la Biblia. No ver qué piensa la mayoría o la enciclopedia judía. No, nada de eso. Vamos a ver a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, vamos a leer del versículo nada más 18 y 19. Mateo 26, versículo 18 y 19. Versículo 18 de Mateo 26 en el nombre de Jesús. Y él dijo: id a la ciudad a tal hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa haré la Pascua con mis discípulos. Óigalo bien, voy a hacer en esa casa mi Pascua con ustedes. Versículo 19. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y aderezaron la Pascua. Fíjese bien qué bonito esto, ¿no? El Señor dice: vayan y preparen todo para la Pascua. Anteriormente una mujer llega y le vacía perfume y dice, ¿verdad? Para mi muerte lo ha hecho, ¿verdad? Una mujer llega ahí, por ahí en el versículo 9, 10, por ahí así, ¿verdad? Que le unge al Señor. Dice, no, para mi muerte lo ha hecho esta mujer. Ahora, ¿qué es lo que pasa, hermanos? El Señor está hablando de cuando llega a morir. Dice, vamos a preparar, vayan y preparen la Pascua porque voy a estar con ustedes. Versículo 26 a 30. Aquí mismo, Mateo 26, versículo 26 a 30. En el nombre de Jesús, versículo 26. Y estando comiendo ellos, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a los discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. 27. Y tomando la copa y dando gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, el cual es derramada por muchos para la remisión de los pecados. 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. 30. Y cuando hubieron cantado un himno, salieron al monte de las olivas. Y bueno, sabemos la historia, ¿verdad? Llega ya Judas, le da el beso, lo entrega, ¿verdad? Y se lo llevan arrestado. Pero el Señor, acuérdense que con ellos celebra la Pascua, pero ese día el Señor también establece la Santa Cena. Esto también es muy importante. Ya cambian algunos elementos de lo que era la Pascua, ahora es la Santa Cena del Señor, o Cena del Señor, como le quiera llamar. Entonces, ahora establece eso y dice, bueno, con usted voy a comer la Pascua. Efectivamente, con ellos come la Pascua. Entonces dice, bueno, ahí estaba el Señor, ¿verdad? Con ellos comiendo la Pascua. Acompáñenme a otra cita, hermanos, y vamos a ir a Juan, capítulo 18 y versículo 28. Juan 18, 28.
Juan 18 y versículo 28. En el nombre de Jesús, Juan 18, 28. Y llevan a Jesús de Caifás al pretorio, y era de mañana. Y ellos no entraron en el pretorio por no ser contaminados, mas para que pudiesen comer la Pascua. Pero como Caifás, los sacerdotes, los que estaban con el Señor ahí, lo entregan, pero no pueden entrar al pretorio, donde estaban ahí juzgándolo, porque no se querían contaminar, porque ¿qué dice? Porque iban a comer la Pascua. Pero si el Señor había comido la Pascua con los discípulos, o el Señor no sabía que había una Pascua, o se equivocó de fecha, o los fariseos, los saduceos, Caifás, los sacerdotes, se equivocaron de fecha. Entonces, ¿qué pasó aquí? Y ahí es donde muchos que no conocen la Biblia atacan. Oh, no, ahí está, mira qué contradicción. Acá el Señor come la Pascua. Vayan a tal casa, díganle al Señor que van a comer la Pascua ahí, voy a comerla con ustedes. Efectivamente, ellos preparan la Pascua, la comen, cambian los elementos de la Pascua, le pone ahí la cena del Señor. Pero ahora sucede que antes de que lo arresten al Señor, antes de que lo juzguen, ellos no quieren entrar al pretorio porque no se quieren contaminar, porque sabían que el Señor lo habían golpeado, había sangre, todo lo que había pasado. No se querían contaminar porque iban a celebrar la Pascua. Pero si ya había celebrado el Señor la Pascua. Y aquí es donde está la clave, mis hermanos, amigos que me escuchan. Vamos a ver qué importante entender lo siguiente. Si el Señor dice que va a celebrar la Pascua es porque no está engañando, va a celebrar la Pascua, punto. Pero cuando es arrestado, y me voy a Juan, hermano, porque en Mateo no está esa parte, por eso lo mando para allá, porque tampoco en Juan aparece la cena del Señor. Entonces tengo que usar varios textos de diferentes personajes, perdón, de diferentes cartas. Ahora, no hay una contradicción como puedan pensar, pero ¿cómo es posible que acá estaban los sacerdotes ahí que no querían tocarlo porque lo iban a crucificar mañana, lo iban a entregar, iban a juzgarlo, y ellos no querían contaminarse porque iban a participar de la Pascua? Pero el Señor acaba de pasar la Pascua con los discípulos. Entonces, es más fácil decir, pues quítese el problema, viernes, sábado, domingo y se acabó, como los demás paganos, como los demás dioses que resucitaron, como los demás personas que están en la historia. Que acabó, nada le importa, los cristianos leen la Biblia, no saben de historia, no les importa. Usted, hermano, échele ahí. No, hermano, cuidado. Porque delante de Dios vamos a dar cuentas de todo esto, hermanos. Y por eso, hermanos, yo veo canales de ateos también, por el ataque que nos tiran, y yo tengo que defender lo que dice mi fe. ¿Por qué? Porque yo fui ateo, les he dicho, yo fui ateo y yo puedo tener muchas teorías ateas, pero hoy que conozco la Biblia, le puedo defender a través de la Biblia nuestra fe. Entonces, para eso es importante para mí. Pero hasta lo agarro muy personal porque de ahí vengo yo. A mí no me sacó de la religión, ni me sacó de otras creencias raras, no. Simplemente de no creer en nada, me trajo al conocimiento de la palabra. Entonces, esto es lo que usan mucho. Yo le puedo decir varios ateos que los tengo ahí, que los examino. Incluso tengo libros, hermanos, de ateos también, porque me gusta estudiarlos para poder ver lo que ellos creen, que muchas de esas son erróneas, hermano, las interpretaciones que ellos tienen, porque escuchan a gente ignorante que dice que son pastores, que son sacerdotes, y dan unas barbaridades tremendas, y esta se contradicen. No, ellos sí, la Biblia no. Eso es muy importante, hermano. La Biblia dice, el Señor celebra la Pascua, pero luego, antes de que lo entreguen, antes de que lo crucifiquen, y ya están ahí en el pretorio, y ellos no quieren contaminarse con el Señor, que está ahí arrestado. Ya los discípulos habían huido cobardemente, y ahí está el Señor. Pero no quieren pasar ahí, ¿por qué? Porque se van a contaminar y van a estar impuros para celebrar la Pascua. Entonces, ¿qué fue lo que pasó?
acuérdese lo que dice la Biblia, tanto en Levíticos como en Éxodo, que el cordero, por eso es bien importante al principio, el cordero se tenía que sacrificar entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes. Cuando el Señor celebra la Pascua, está dentro de las 2 tardes. A la siguiente tarde, ellos también tienen que celebrar la Pascua, porque comienza entonces la fiesta de los panes sin levadura. Aunque todos esos 7 días no podían comer levadura. Y ellos se confunden, la fiesta de los panes sin levadura. No había levadura. Pero el día 15, como lo vimos en Levíticos, ya era la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, muy importante entender que no hay contradicción, sino simplemente estaba en el mismo límite de las 2 tardes. Por eso Dios, sabiendo que algún día en el futuro, nosotros no sabemos exactamente la fecha, pero el Señor sí la sabía, iba a pasar esto. Entonces va a haber dioses que también mueren y resucitan el día domingo, y la gran mayoría de los dioses también en Navidad también celebran. Entonces todo esto, hermanos, nos lleva a una confusión tremenda, y dicen, es un plagio, ¿verdad? Un día vamos a hablar acerca de eso, es un plagio de los demás mitos. No, Señor, ningún mito. Esta es la gran diferencia, que el Señor sabía que muchos de estos personajes iban a resucitar también y hacerse pasar por grandes personajes, algunos no dioses, otros semidioses y otros meros hombres, pero como un tipo de divinidad, o lo divinizaron. Entonces el Señor dijo, no, lo voy a poner más difícil, pero fácil para los cristianos, para el creyente, para el que tiene Espíritu Santo. Entre las 2 tardes y desde Génesis, de tarde a mañana, tarde a mañana, tarde a mañana, es un día. Los demás dioses pueden morir el viernes y estar el domingo y decir que son 3 días. Mentira, hermano. No son 3 días ni 3 noches, como dice la Biblia, y hay que escudriñar la palabra del Señor. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Entre las 2 tardes sacrificando el cordero. Ahora vamos a explicar lo que dice la Biblia. Vamos a ver aquí. Cuando llegan de la mañana a la tumba, ya estaba vacía en la mañana. ¿Se recuerdan a qué hora fue sepultado? Porque la señal de Jonás era la sepultura. Bueno, puede ser entre las 6 y las 7 de la tarde. 6 o 7 p.m. Por tanto, 3 noches y 3 días tiene que ser a fuerzas 72 horas. Aunque me dicen, que no son 72, son 72 horas. Vamos a poner un ejemplo. El Señor aquí muere, lo sepultan a las 7 de la noche. Vamos a poner 7 de la noche. Entonces, lo sepultan a las 7 de la noche. Una mañana, una noche, una mañana, una noche. Aquí está 2 mañanas. A ver, vamos a ver, para que se entienda mejor. Una noche, una mañana, una noche, una mañana, una noche, una mañana. Tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, a las 3 de la tarde muere, vamos a poner un ejemplo así, a las 3 de la tarde, ya está anocheciendo, lo pone acá, muere, lo sepultan. Aquí son 24 horas, aquí son 48 horas, y hasta aquí son 72 horas. Vamos a ver aquí. De esta noche, que fue parte de la noche, de esta noche a esta noche, es una noche, dos noches, y más o menos, ¿verdad? Como 6 de la tarde, resucita el Señor. Este del día 14 de Nisan, este del 15 de Nisan, el del 16 de Nisan, y en la mañana, cuando las mujeres van en la mañana, ya estaba la tumba vacía, porque el Señor resucita en este día. ¿Cuál es la clave aquí? Aquí tenemos que el primer día de la semana, que equivale a nuestro día domingo, ya estaba la tumba vacía, no estaba resucitando el Señor. Marcos dice que resucitó por la mañana, pero es una traducción mala. Usted puede ver otras traducciones, ¿verdad? El Señor fue en la mañana y ya estaba la tumba vacía. Entonces aquí ya es sábado, pero el primero de la semana, equivale a este día, ya estaba la tumba vacía. Por tanto, yo tenía que forzosamente estar en sábado en la tarde, y allí los hermanos adventistas deberían tener todavía más confianza en esto, porque ahí está el sábado. Sin embargo,
La mayoría, no todos, digo, aquí hay una congregación de ellos que no hacen esto, pero he tenido la gran bendición de conocer hermanos adventistas y hemos sentado, y aunque no pueden sostener bíblicamente la resurrección del domingo, dicen, bueno, es que es el día que resucitó el Señor. No dicen día del Señor porque saben que el sábado es el día del Señor. Hermano, el sábado es el día del Señor, es el día del Señor. Por tanto, las 72 horas se cumplen en sábado. Si nos vamos para atrás, este es sábado, este es viernes, este es jueves y este es miércoles. Según la Biblia, un miércoles de nuestro calendario, miércoles 14 del mes de Nisan, es el Señor entregado. Para estar el sábado en la tarde, y en la tarde no puede ir ungirlo porque tenía que esperarse hasta la mañana que estar el Señor ya traer las especies aromáticas para ungir el cuerpo. Y dice, no, hermano, pero ya olía feo. Tenían que ungir el cuerpo, era el cuerpo del Señor. Sin embargo, ya estaba la tumba vacía. Si el Señor, la sepultura, es la señal de Jonás, que está en la tarde, perdón, se lo sepulta en la tarde, entonces tiene que ser 72 horas después en la tarde, según la Biblia, no según la tradición. Y eso es lo que a muchos les cuesta trabajo aceptar esto. ¿Qué es lo que pasa? No hay contradicción. El Señor entre la primera tarde y la segunda tarde de la Pascua podía participar perfectamente. Y acá, en el día que los fariseos, los sacerdotes, Caifás, no quisieron entrar al pretorio, es porque ellos sabían que se iban a contaminar y iban a participar de la Pascua. Pero Cristo fue nuestra Pascua, dice Corintios. El mismo apóstol Pablo dice, Cristo es nuestra Pascua. Ahora sí, celebramos en el Señor, pero Cristo es la Pascua. Entonces no hay ninguna contradicción en esto. Lo único que tenemos que hacer es escudriñar la palabra de Dios. Y esto, hermanos, es algo muy sencillo cuando le pedimos a Dios dirección. Y no hay contradicción de que si fue miércoles, jueves, domingo, viernes. No. Simplemente tenemos que ver que en la mañana que fueron ya estaba resucitado, ya no había resurrección en la mañana, no. El sábado en la tarde, porque es el día del Señor y siempre será el día del Señor. Jamás en toda la historia ni en toda la Biblia va a encontrar que el domingo, el primero de semana, sea el día del Señor. Pero es que resucitó. No, eso no dice la Biblia. El Señor resucitó en la tarde. Los demás dioses sí resucitaron en domingo, no todos, pero algunos de ellos resucitaron en domingo, o al tercer día. Pedacito de un día completo y pedacito de otro día, 3 días. La Biblia no, dice el Señor, 3 días con 3 noches. Por tanto, hermanos, el celebrar el día de mañana, y lo digo con temor de Dios, el día de mañana, la resurrección del Señor, es lo mismo que hicieron allá cuando dándose becerros para dándose el becerro a los dioses, ¿verdad? Porque ellos querían ver a Dios, querían hacer algo para Dios. Dice, vamos a hacer fiesta para el Señor. ¿Y qué hicieron? Un becerro, un altar para el becerro. Y en toda la Biblia puede encontrar que cuando el hombre ha tratado de hacer a su manera la adoración a Dios, se confunde. Por eso hay que hacer lo que dice la Biblia. Debemos de adorar como dice la Biblia y hacer lo que dice la Biblia, no lo que piensa la mayoría. Y no di todas las escrituras, hermano, pero hay muchas escrituras, para eso ocupan 2 o 3 horas para estarlo estudiando y con calma. Por eso, hermanos, es necesario escudriñar la palabra de Dios. No hay contradicción en 3 días y 3 noches, pero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y hágalo en un cuaderno, ¿verdad? Si Dios permite, voy a ver cómo lo subo a internet y se va a dar cuenta, con una gráfica se entiende perfectamente cómo es que el Señor muere en la tarde, es sepultado en la tarde y resucita en la tarde 72 horas después. No conforme a la historia judía, ni a la tradición judía, ni a la enciclopedia judía, ni tampoco católica, ni tampoco evangélica, no, conforme a las escrituras. Por eso debemos de basarnos en lo que dice la palabra de Dios. Bueno, vamos a orar, pedirle a Dios que nos ayude, pero hay muchas escrituras más que podemos compartir, pero por causa del tiempo no se puede. Queremos hacer la invitación también de esta misma noche, a las 6:30 de la tarde, hora de California, tenemos un estudio más por la Avenida del Señor y esperamos que vengan. No cobramos la entrada, no pedimos cooperación, no estamos ahí insistiendo en que den su dirección o teléfono para visitarlo, nada de eso. Pero si usted quiere venir, traiga su cuaderno, su Biblia, y si aquí le prestamos, y venga también a estudiar la palabra de Dios con nosotros. Y nos pasamos un rato agradable, porque no es nomás venir a estudiar, sino también convivir con los demás hermanos. Dios les bendiga y vamos a orar y a pedir a Dios que nos ayude para seguir, hermanos, estudiando la palabra de Dios. Y los nombres que les di de estos personajes los puede investigar usted en la historia
busque nada más qué dioses resucitaron en domingo, o cuántos dioses o personas murieron, y se va a dar cuenta, no nomás hombres, también mujeres, que también proclaman lo mismo de muerte y resurrección. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa tarde, gracias, Señor, por la bendición que nos da, Señor, de estar de pie hasta este momento, Señor. Sabemos que es difícil, Señor, en 1 hora, en 2 horas, Señor, poder tocar todas las escrituras, Señor, toda la historia también, Padre, acerca de estos personajes que también dicen que resucitaron en un día, Señor, y murieron también, Padre. Algunos de ellos fueron crucificados también, Señor. Y por eso es que muchos que no conocen la Biblia, aquellos que atacan, Señor, creen que es un plagio de lo que son los mitos griegos y los mitos, Señor, de otros lugares, Señor. Pero en sí su palabra es tan diferente a los demás, Señor. Pudiese parecer en algunas ocasiones un plagio, una copia de otros libros, pero siempre hay un detalle que hace una diferencia grande para poder, Señor, identificarse y saber que el verdadero Dios es el que dice la Biblia, Señor. Le pedimos, Padre, que nos siga ayudando y ministrando nuestro corazón para poder, Señor, seguir adelante. Así le pedimos también, Padre, que si alguna palabra torpe, una palabra ociosa, una palabra que no puedo explicar, que me perdone, Señor, pero sabemos que por causa del tiempo, en ocasiones, Señor, tenemos que venir, Señor, corriendo y haciendo, Señor, rápido un estudio, Señor. Por eso le pido, para que nos siga ayudando y poder, Señor, poder extender más estos temas. Ahora le pido también por los hermanos que vienen en camino para el siguiente estudio, Señor. Le rogamos, Padre, también por ellos, que los fortalezca también, que los bendiga, que los guarde, Señor. Sobre todo, Padre, por los jóvenes que han estado en estos días interesados, Señor. Nos gozamos de ver a gente adulta, Señor, pero más nos gozamos con la juventud, porque ellos van a enfrentarse, Señor, con aquellos personajes, Señor, de las escuelas, hombres preparados, Señor, para rebatir, Señor, lo que dice su palabra. Pues yo le pido, Padre, por la juventud, para que estén apercibidos y también preparados conforme a las Escrituras y no conforme a las tradiciones de los hombres, Señor. Gracias por esta bendición, Señor, y gracias también, Padre, por permitirnos transmitir una vez más, a pesar de las pruebas y las luchas. Gracias, Padre, por toda esta bendición. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga a todos, y pues el tema es muy extenso, así que sigue estudiando. De las citas que le dimos, hay muchas más, y yo sé que Dios le va a estar iluminando y no hay contradicción en la palabra de Dios. Dios les bendiga, y será primeramente Dios hasta mañana de la tarde, el lunes 7 de la noche, el viernes 7 de la noche y nuevamente sábado 5 de la tarde, horario de California. Bendiciones para todos.